¿Estamos listos? Ok, vamos a hablar, yo voy a hablarles un tema que he titulado El gozo y la tristeza en el matrimonio. El texto que hemos tomado como fundamento para esta conferencia, Isaías 62, versículo 5, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. El matrimonio fue diseñado por Dios para que tanto el hombre como la mujer se realizaran y se complementaran juntos. ¿Sí? Por eso dice que son mejores dos que uno. Y no cabe la menor duda que el matrimonio como diseño de Dios tiene el propósito de dar felicidad. No tenemos la menor duda, porque Dios es un Dios que bendice al ser humano, que cuando lo creó dijo que era muy bueno lo que había hecho el Señor. No tenemos la menor duda de que el matrimonio como diseño de Dios tiene el propósito de traer gozo a la pareja, alegría. Son propósitos diseñados para disfrutarse solamente en los parámetros del matrimonio. Eso significa que fuera del matrimonio es prácticamente imposible disfrutar con limpia conciencia las alegrías y el gozo del matrimonio. ¿Sí? La historia de cada uno de nosotros como matrimonio comenzó cuando conocimos a la que hoy es nuestra esposa. ¿Verdad que sí? O el que hoy es tu esposo. Bueno, y nos conocimos en diferentes circunstancias cada uno y nos enamoramos y dijimos, aquí me quedo. Bueno, al menos así yo dije, no, aquí me quedo. Qué lindo tiempo aquel cuando estábamos pues en el tiempo de la conquista de la que hoy es nuestra esposa, así como esposos. Nosotros tenemos 2 hijos y ahora ya están casados, pero cuando ellos eran solteros y aún desde niños siempre nos decían, cuéntenos la historia de cómo se conocieron. Y se las contamos como 10,000 veces, yo creo. Y se emocionaban y les gustaba. Y un día fuimos a comer juntos y de nuevo, cuéntenos la historia. Les dije, se las voy a contar, pero los voy a llevar, les dije, a la esquina de la calle donde yo me le declaré a ella. ¿De veras? Sí. Y ahí vamos. Y llegamos a esa esquina, ¿no? Que era como una cuadra de la casa de mi esposa. Y mis hijos, mira, aquí fue y yo le dije, ¿quieres ser mi novia? ¿Y qué te dijo? Ay, pues, ¿cómo que te dijo? Y papá estabas nervioso y mamá, no, pues bien bonito, ¿no? Tiempo bien bonito y así es que aquí en esta esquina, sí, aquí fue, fíjate. Y pues así recordando, ¿no? Cosas bien bonitas. ¿Recuerdas aquel día cuando tú le propusiste matrimonio a tu esposa? ¿A la que hoy es tu esposa? Pues te dijo que sí, por obvias razones, ¿no? Pues qué gozo, ¿no? Qué felicidad, han sido de los días más hermosos y gozosos, alegres que hemos tenido los que estamos casados ahora. Pero ¿recuerdan también el día de la boda cuando se hicieron las promesas mutuas? Yo sí me acuerdo. Y ya pasó bastantes años. Casi ya andamos llegando a los 40 años de que hicimos esas promesas mutuas. ¿Se acuerdan cuando el ministro te dijo, prometes serle fiel en las buenas y en las malas? ¿Sí se acuerdan o ya se les olvidó? ¿Y tú qué le contestaste, mujer? Dijiste, sí. Y el ministro te dijo, ¿en las buenas y en las malas? Y tú le dijiste, sí. ¿Lo aceptas como esposo? Sí. ¿La aceptas como esposa? Sí. ¿Serás fiel en la prosperidad y en la pobreza? Y
Y yo, al menos yo sí me acuerdo que le dije que sí, y a todo dije que sí. Y no me arrepiento de haberle dicho que sí. Pero luego, pues como dijo Joel, a veces muchos dijimos esas promesas sin entender lo que implicaban. Y bueno, nos casamos, ¿sí? Y vino pues la luna de miel, ¿verdad? Maravillosa. Digo, para los que tuvieron luna de miel. Nosotros no tuvimos ese privilegio o esa bendición inicial, no había con qué. Muy difícil la situación, pero estábamos felices. Algo que yo siempre he admirado de mi esposa es que dice, es que a mí no me interesa si me llevas a cenar a un gran restaurante, lo que me interesa es estar contigo. Y bueno, nos casamos, yo no tenía dinero para traerla a un lugar como este, nos quedamos ahí en Guadalajara. Pero fue maravilloso, fue hermoso. En Proverbios 5:15, en la versión Dios habla hoy, miren lo que dice aquí respecto a la exhortación de Dios para gozarnos con nuestra esposa. Dice en esta versión, Proverbios 5:15, bebe solo el agua de tu propia fuente y no permitas que tu agua se derrame por las calles. Este es un eufemismo, ¿sí? Que se refiere a no andes tirando. Hay una versión que lo dice muy claro, que dice, no andes regando tu semen por todos lados, así dice. Entonces, este es un eufemismo para que solo sea la relación con tu esposa. Por eso dice, bebe el agua de tu propia fuente y no permitas que tu agua, que ese es el eufemismo, se derrame por las calles. Dice el versículo 16, no te conviertas en papá de niños nacidos fuera de tu casa. No tengas hijos que otros van a criar. Ellos deben pertenecerte solo a ti. Así que sé feliz con tu esposa. Disfruta a la mujer con la que te casaste de joven. O sea que nos habla a los que ya estamos entrados en años, pero a los que están casados también, por supuesto. Y luego dice, hermosa gacela encantadora, que sus caricias te satisfagan por completo, que su amor te apasione para siempre. Y esto habla precisamente del matrimonio, del gozo del matrimonio, gozo que quizás algunos ya perdieron ese romanticismo, pero tenemos que luchar para recuperarlo. Ya hablaremos más sobre eso. Hay que luchar para recuperar ese romanticismo del principio. Jesús se quejó de aquella iglesia, de aquellos cristianos en Éfeso que habían dejado su primer amor, ¿se acuerdan? Habían dejado esa calidez, esa frescura del primer amor, y Jesús se los reprochó, ¿sí? Y quizás hay esposas que pueden estar reprochando a algunos esposos, pues que ya perdieron eso, pasaron los años y lo perdieron, ¿sí? En Proverbios 18:22 hay es un proverbio que contiene algo muy hermoso y se los quiero compartir. Dice, el que haya esposa, halla el bien. Bueno, todos aquí ya hemos hallado una esposa, pero dice que el que la halla el bien. Y luego viene una promesa, y alcanza la benevolencia del Señor. Ahora, yo quiero enfatizar un poquito aquí donde dice, el que haya esposa, bueno, ella ya la encontramos, pero yo quiero enfatizar un poco en la frase, halla el bien. Porque hallar el bien viene de un término hebreo que habla de algo que es bueno, muy bueno. Habla de cosas muy buenas para el esposo, pero también para la esposa, como consecuencia. Habla de, cuando se usa la palabra hebrea como un adverbio, que es el caso aquí, halla el bien significa, tiene múltiples significados, entre otros es abundancia, o sea, hallamos abundancia de amor, abundancia de todo lo que Dios diseñó para que nosotros encontráramos. Pero como
es con una persona que es distinta a nosotros, ahí es cuando se empieza a complicar el asunto. Pero de entrada dice Dios que hallamos abundancia, también significa aceptación, porque aquí debemos de entender algo. Cuando yo me casé con mi esposa, cuando ella se casó conmigo, iba implícito que estábamos aceptando sus aciertos de ambos y nuestros errores. Entonces, fíjense cómo cobra sentido. El que haya esposa, haya aceptación. O sea, lo aceptó tal y como era. Se aceptaron tal y como son. También significa acertar, agrado, alegría, amistad. Fíjense, el que haya esposa, haya todo esto. Aceptación, alegría, amistad, se beneficia, encuentra benevolencia, bondad, contentamiento, dicha, felicidad, gozo. Ese es uno de los significados de la palabra hebrea es tov. Encuentra placer, prosperidad y en síntesis dice, encuentra un tesoro. Sin embargo, al paso del tiempo después de que nos casamos, pues nos empezamos a dar cuenta de algo. Algunos sin ser cristianos todavía, otros que aunque cristianos, nos empezamos a dar cuenta que el matrimonio, pues sí, se encuentran cosas muy hermosas. De inicio es alegría, por eso se llama luna de miel, los primeros días que iniciamos. Pues sí, nos empezamos a dar cuenta que efectivamente el matrimonio tiene alegrías, pero también tiene tristezas, ¿sí? Tiene gozos, muchos gozos, pero también tiene desánimos. Tiene muchos deleites, pero también tiene sinsabores el matrimonio. Ese es el otro lado del gozo, o sea, una realidad que la Biblia nunca nos esconde. Pero aquí en este mismo versículo de Proverbios va implícita una promesa en el mismo texto. Dice, el que haya esposa, haya el bien, todo lo que ya describí, dice, y alcanza la benevolencia del Señor. Aquí benevolencia significa el favor de Dios, la gracia de Dios. Entonces aquí Dios nos está diciendo que sí hay gozo, que vas a encontrar muchas cosas hermosas que te van a producir mucha alegría, gozo, disfrute, maravilloso. Pero también Dios, aquí cuando dice que alcanza favor, gracia, aquí va implícito que la gracia siempre se nos aplica por nuestras debilidades. Por ejemplo, por gracia somos salvos. ¿Sí? Eso fue un favor. Entonces allí Dios ya está diciendo, ustedes van a encontrar muchas alegrías, pero van a venir momentos en que les van a provocar tristezas, pero yo les voy a proveer de mi gracia, la gracia que nos va a ayudar para crecer, para madurar, para ser mejores cada día. Gracia que nos va a ayudar a enfrentar los problemas y las tristezas que también incluyen en el matrimonio, ¿sí? Hay un matrimonio precisamente en la Biblia, en Génesis, si lo van buscando, vamos a estar ahí un buen rato, Génesis 24, versículo 67, es el matrimonio de Isaac y Rebeca. Isaac, hijo de Abraham, patriarcas de toda una nación. Y dice Génesis 24, 67, dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer. ¿Y qué hizo? Dice el versículo, y la amó. Bueno, la historia del matrimonio de Isaac, hijo de Abraham, y Rebeca nos muestra que ciertamente no hay matrimonio perfecto. No, al contrario, nos muestra que como cualquier matrimonio, hay decisiones que tomamos que nos van a traer mucho gozo, porque serán decisiones acertadas, nos van a traer alegría, pero también nos muestra cómo nos equivocamos, tomamos decisiones erróneas que también nos traen tristeza, nos traen dolor. Entonces nosotros podemos aprender de Isaac y de Rebeca muchas cosas, y es lo que vamos a estudiar en esta historia y vamos a aprender. Por ejemplo, dice aquí en el versículo que leímos, aquí vemos un
un acierto en la vida de Isaac. Dice que la trajo y la tomó por mujer y la amó. Aquí hay algo muy importante. Isaac amó a su esposa. Sabemos que Isaac es como un tipo de Cristo que fue llevado al altar para ser sacrificado por Abraham, su papá. Pero fíjense cómo la hilación de los principios de la Biblia desde el Antiguo Testamento, dice, Isaac amó a su esposa, y Pablo citó los muy conocidos versículos de Efesios 5:25. Maridos, ¿qué dijo? Amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? ¿Cómo debo de amarla? Así como Cristo amó a la iglesia, su novia, su esposa, con la que se va a casar. ¿Todavía tienen planes de ir a las bodas del Cordero? Nosotros somos la novia, ¿sí? Pero todavía no se da ese día. Él está tratando con nosotros, pero nos ama. Entonces dice, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Si ves que tu marido se está medio cabeceando ahí porque se durmió anoche viendo las noticias, le das así una... Y acá nadie se va a enojar. ¿Verdad que no? Bien. Entonces dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces aquí vemos algo que nos atañe a todos como esposos cristianos. Que Isaac amó a su esposa, a Rebeca. La amó. ¿Cómo la amó? El amor que describe aquí es lo que sabemos que es el amor agape, que es el amor en su máxima expresión. Es el amor que ama de manera incondicional, así como nos lo describió muy bien Joel en su muy buena enseñanza, ¿sí? Es el amor que ama incondicionalmente, que cada quien hace su parte, esté o no ella o él, a pesar de sus errores, nosotros debemos de seguir amándonos, pero la iniciativa es del varón. Entonces, es el amor que ama incondicionalmente. Bueno, inició ese amor hacia Rebeca, pues desde que era como una Barbie, ¿no? Pues hermosa y tierna y pues bien bonita que estaba. Isaac la amó de manera totalmente incondicional. Y cuando una mujer se siente amada, no cabe la menor duda de que eso le trae mucha alegría y mucho gozo al corazón de una esposa, ¿sí? Y por consecuencia trae gozo y alegría en un matrimonio, el que un esposo ame a su esposa. Entonces aquí aprendemos esto: ama a tu esposa. Bueno, en el caso de muchos de nosotros ya pasaron muchos años. Entonces, amar a nuestra esposa, aunque quizá ya no esté como Barbie, como al principio, pero pues hay que tomar en cuenta que tampoco estamos como Ken. No, pues ya, ¿verdad? Todo eso se fue. Entonces, ágape es el amor que se sacrifica. Ágape es el amor con el que Isaac amó a su esposa y buscó siempre lo mejor para ella. Dice Pablo a los Corintios, no tiene que buscarlo, dice que el casado tiene cuidado de las cosas, de cómo agradar a su mujer. Pero también dice, estoy leyendo 1 Corintios 7, 34, 33 y 34, también dice que la casada tiene cuidado de las cosas, de cómo agradar a su marido. Entonces allí hay un mutuo agrado. Que ese es algo que tenemos que tener en cuenta desde el día que nos casamos. Algunos tuvieron la bendición, la ventaja de casarse cuando ya eran cristianos, otros no. Aquellos que conocieron a Cristo ya como matrimonio, o que no eran cristianos y se casaron y pasaron los años, conocieron a Cristo, digamos que tienen esa desventaja que es relativa, ¿no? Porque sí hay una ventaja el hecho de que una pareja inicie conociendo al Señor. Sí hay una ventaja. Sin embargo, no asegura nada, porque hay quienes, yo he casado un buen número de parejas, pero pues no, se ve que yo he sabido de casos tristes, hasta de golpes
entonces no asegura nada. Pero aquí el punto es este: según la instrucción bíblica, debe haber un agrado mutuo. Yo desde el inicio de mi matrimonio me di cuenta, y hasta la fecha, me doy cuenta de cosas que no le agradan a ella. Entonces, por ejemplo, hace rato pasó, mientras estábamos oyendo la enseñanza de Joel. Entonces yo tomé mi celular y le tomé una foto. Entonces me dice, no lo hagas, no me gusta. Entonces, bueno, dejé el celular. Sí, o sea, quizás en otro tiempo, no exageres o qué sé yo. Bueno, aún en esos detalles vamos creciendo. Hay muchas cosas que a mí también no me agradaban al inicio de nuestro matrimonio, que hemos ido perfeccionando. O sea, nadie puede decir yo ya lo logré todo. Es muy difícil encontrar a alguien que dice, no, pues yo ya lo encontré todo. No. Sin embargo, aquí la palabra de Dios, cuando dice que Isaac amó, y Pablo dice, maridos, amados a vuestras mujeres, nosotros somos los que tenemos que poner, o sea, somos los de la iniciativa. ¿Me explico? En este caso, como el ejemplo que les puse, o sea, yo quiero agradarla, la verdad, Dios conoce mi corazón, yo quiero agradarla porque yo me doy cuenta que cuando la agrado, ella está contenta y hay gozo en el matrimonio. Pero también en la mañana yo le hice una observación a ella y ella, de una manera muy dócil, yo le hice un comentario, oye, fíjate, no les voy a decir qué. Fíjate que, oye, y ella me dijo, pues sí, déjame ver, ¿verdad? Entonces, no, sí, está bien. O sea, y bueno, me puse contento. Entonces, es mutuo el asunto. Es una actitud muy egoísta querer que nada más el esposo o la esposa nos agrade a nosotros, ¿sí? No, o exigir que nos agrade. Entonces, el amor con el que Isaac amó a Rebeca fue ese amor que da su vida. Isaac la amó de esa manera, él dio su vida por ella, la sustentó, la cuidaba. Dios se la había dado y él reconocía que Dios se la había dado. Entonces él la amó hasta que la muerte lo separó. Eso nos muestra la Biblia, cómo Isaac la amó con amor inquebrantable. Este fue un acierto sin duda en la vida de Isaac, que no tengo la menor duda, que valga la redundancia, pues que trajo gozo al corazón de su esposa Rebeca. Y por consecuencia el matrimonio vivió con gozo, con alegría. Cuando yo me casé con mi esposa, ya vamos para los 38 años, yo hice una oración, inclusive un anhelo desde que éramos solteros, novios, nos conocimos muy jóvenes. Nos casamos a los 22 años de edad, nos conocimos como a los 18 años. Y cuando yo dije, con esta me quedo, ya después nos convertimos siendo novios, fue cuando conocimos al Señor, pero había una oración, y sigue siendo una oración, y yo oraba al Señor y le decía, Señor, yo con ella quiero envejecer. Yo quiero pasar todos mis días y quiero llegar a la vejez con ella. Pues ya pasaron 38 años. Y Joel decía, usted ama más a su esposa, palabras más, palabras menos, más el día de hoy que cuando se casó. Cuando él dijo eso, yo dije, yo sí, por la gracia de Dios, o sea, la amo más ahora que cuando yo la conocí. Desgraciadamente, en muchas parejas, en algunos matrimonios sucede lo contrario. Se conocen más y se empieza a perder el respeto, el cariño. No,
Algo está pasando. Todo eso sucede por la mala relación con Dios. Entonces aquí el centro de nuestra unión es el Señor. Es la relación que nosotros desarrollamos con el Señor. ¿Por qué? Porque la relación que tenemos con el Señor, cómo me trata, cómo es tierno, cómo me lleva al arrepentimiento, cómo me sustenta, cómo me perdona, pues Él está amando a la iglesia, somos parte de la iglesia. Entonces yo aprendo directamente de Él. Directamente de Él, de mi relación con el Señor, aprendo y cómo es paciente conmigo y vuelvo a fallar y le digo, ay Señor, perdóname, no debí de haber dicho esto o no debí de haber procedido de esta manera y siento su ternura, ustedes lo sienten igual y siento su perdón. Entonces, Él es el mejor maestro para enseñarnos cómo amar a nuestra esposa. ¿Tú quisieras en verdad envejecer con la que es tu esposa? Eso se construye cada día. Se construye cada día. Pero sigamos viendo más acerca de Isaac y Rebeca. Dice en Génesis 25:20 que era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Así podemos decir, y acá se le pasaba el tren, ¿no? Pero dice en el versículo 21, fíjense otra cosa muy buena en Isaac, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer. Esto es algo que también podemos aprender de este hombre de Dios, de Isaac. Oró por su mujer. Ahora, ¿cuál fue el motivo de la oración? Dice el versículo que ella era, ¿qué? Estéril. O sea, era incapaz de tener hijos. Ellos querían tener un bebé. Eso, sin duda, que les trajo tristeza. Y ahí está el contraste, ¿sí? Sin duda que ellos tuvieron muchos encuentros románticos, hermosos, quizás muchas lunas de miel, qué sé yo, que los llenaron de gozo, de satisfacción, y se gozaba con la gacela, y la gacela con el cervatillo, y cantar lo describe de manera maravillosa, ¿no? Pero todo tiene su tiempo. Pues llegó un momento dentro del matrimonio que quisieron tener un bebé, como cualquier matrimonio. Pero pasaron un buen de años por un lado tenían alegría por estar juntos, amarse, respetarse, etcétera, pero por otro ya vino otra situación. Querían tener un bebé, pero resultó que ella era estéril, no podía tener bebés. Ahora, cuando un matrimonio tiene su primer bebé, su segundo bebé, pues es la alegría, su máxima expresión, ¿a poco no? No, pues el primogénito, híjole, le tomas 25,700 fotografías y no, pues a todo mundo, mira mi bebé, claro, trae una alegría y un gozo maravilloso al matrimonio, y ay mi amor, gracias por darme un bebé tan lindo, tan hermoso. Pero ¿por qué después de tenerlos, esa alegría se empieza a convertir en tristezas? O sea, el gozo y la alegría de tener hijos tan deseados, ¿por qué? ¿Por qué nos producen? No sé si les pasó a ustedes, los que tienen hijos, por supuesto, no sé si les ha pasado que han tenido algunas tristezas que les han producido sus hijos. ¿Sí les ha pasado? Pues a mí sí. ¿Por qué? Pues porque quizás no estamos muy conscientes que la formación y la educación de nuestros hijos no es nada fácil. Es muy difícil encontrar gente que llegó al matrimonio con una preparación, con una información, es muy difícil. Y ahí es donde la iglesia está encargada o debe estar encargada de dar esa enseñanza a los jóvenes que se van a casar. Y aunque lleven, fíjense, pues aún llevando cierta información, cuando está uno en la realidad, pues cambian ciertas cosas. Es como cuando uno estudia su carrera, ¿no? Pues yo quiero ser arquitecto y no, pues sacas hasta honores, ¿verdad? Y así hayas estudiado en la mejor universidad.
Pero luego ya a la hora de la hora, cuando te enfrentas dices, caray, aquí el cálculo, ¿cómo le hago? De aquí el diseño y el trazo, ay, se me va a caer el edificio. Claro, falta la experiencia. Entonces, son una bendición los hijos, pero también nos traen tristezas. Volviendo un poco a la esterilidad de Rebeca. Hay matrimonios cristianos que sufren por no tener hijos y otros sufrimos porque los tenemos. Esas son una de las imperfecciones de la vida, ¿sí? Pero ¿qué pasó con la oración? ¿Qué pasó con la oración que hacía Isaac por Rebeca? Yo me imagino más o menos escenas así, que él llegaba, entraba a su dormitorio y ella llorando. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, mi amor? Pues es que quiero un bebé. ¿Y no te basto yo? Pues sí, pero tú eres una parte importante, pero hay otras que yo como esposa quiero, necesito. Yo quiero un niño. Entonces, yo me imagino así, ¿no? La miraba llorando y como la amaba, yo me imagino como que la abrazaba, se sentaba junto a ella ahí en la cama y la acariciaba y le decía cosas bien bonitas, no sé, me imagino, eres una mujer tan hermosa, eres una mujer tan virtuosa, sí, pero yo quiero un bebé. Pero mira, es que el Señor no ha querido darnos o se ha tardado, pero yo quiero un bebé. Y eso la ponía triste a ella. Pero él oraba. ¿Y qué oraba? Pues que el Señor le diera un bebé. Hay muchos matrimonios que sufren porque quieren tener un bebé. Pero ¿qué pasó con la oración? Esa es la pregunta. ¿Qué pasó con la oración de Isaac? Dice en el versículo 21, al final, dice, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Es decir, que Dios escuchó la oración de Isaac, que amaba a su esposa. Ahora, ¿por qué contestó Dios la petición? Hay varias respuestas aquí. Pero hoy quiero enfocarme en lo siguiente. ¿Por qué Dios escuchó la oración de Isaac? Mi respuesta a esta primera pregunta es porque no había nada que estorbara la oración de Isaac. No había nada que estorbara la oración de Isaac. ¿Por qué? Porque al amarla se estaba dando. ¿Entienden? La respetaba, la cuidaba, velaba por la alegría de ella. No había absolutamente nada que impidiera que la oración llegara a la presencia de Dios. Y de esto el apóstol Pablo en su primera carta lo mencionó. Él dijo, maridos, vivid con sus esposas sabiamente. Vivir sabiamente. Vivir sabiamente. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, dice el proverbio. Necesitamos la sabiduría para todo. Todas las áreas de nuestra vida y por supuesto el trato con nuestra esposa, con la familia, con los hijos. Como Toño, el ejemplo que nos puso es sabiduría. Cuando le dice a su hijo, me quiero poner un arete o un piercing, qué sé yo. Ay, pues la primera reacción, no, ¿qué te pasa? Somos cristianos. Pero buscó la sabiduría y Dios le dio la respuesta. Y entonces dice el apóstol Pablo, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dando honor significa dándole respeto. Dice, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, dice, no tengan estorbo. Entonces, aquí lo que nos está revelando el apóstol Pedro es que puede haber oraciones que los esposos están haciendo por su esposa
que Dios no contesta. ¿Por qué? Puede ser porque no están considerando a la esposa como un vaso más frágil y son rudos y son ásperos y son irrespetuosos y agreden constantemente a su esposa. No, ya es el colmo cuando un marido dice: de mujer te falta mucho, ni un hijo me has podido dar. No, eso ya raya en lo totalmente irracional. Como dice la Biblia, en lo animal, porque el animal no razona. O sea, todavía ofenderla y añadirle más a algo que por un mal funcionamiento de su cuerpo y de sus hormonas, qué sé yo. Entonces, puede haber oraciones que estemos haciendo por nuestra esposa que no llegan a Dios. Dios no la contesta. Pero eso es algo que cada quien tiene que escudriñar. ¿Me explico? Cada varón en este caso, porque puede haber cosas allí que estorban y no llega al trono de Dios. Y como Isaac amó a su esposa, bueno, en el caso de él, Dios le respondió. Pero sigamos adelante en Génesis 25, versículo 22. Porque concibió, escuchó, y bueno, Dios le abundó allí porque le dio mellizos. Dice allí, Génesis 25, 22, y los hijos, o sea, concibió, y los hijos, porque le dio allí sus gemelos, luchaban dentro de ella. Es decir, como dice una versión, desde el vientre de su madre empezaron a pelearse los hermanos. Y bueno, las peleas entre los hijos también traen aflicción, ¿o no? Y dijo, fíjense, dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? ¿No la notan un poco desanimada? Primero que anhelaba un hijo. Y Dios le dio más de lo que pidió. Y le dio 2. Y luego ya estaba desanimada. Porque sentía que aún en su vientre se empezaron a pelear. Y fue a consultar al Señor. ¿Qué estaba pasando? Somos semejantes, o sea, hay cosas. Queremos casarnos porque asumimos que si me caso voy a ser feliz. Pues sí y no, porque en algunos no ha sido la mejor experiencia de su vida. Entonces, el hecho de casarse no garantiza felicidad. Otros quieren hijos como Rebeca y lloraba porque no podía tenerlos, pero luego Dios se los da y ahora se empieza a quejar. Somos medios complicados, ¿sí? Pero hay respuestas del Señor. Y precisamente estos ejemplos nos ayudan a nosotros y aprendemos. Porque ella entonces está un poco desanimada o mucho y dice: ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor y dice en el versículo 23, y le respondió el Señor: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Yo me imagino que no entendió ni papa, ¿sí? Pero quizás Isaac no, porque él sabía que descendía del linaje de su padre Abraham, a quien Dios le había dado una promesa, que Abraham entendió que de él vendría el Mesías. Por eso los varones tenemos que ser lo mejor posible conocedores de la palabra de Dios para tener entendimiento, ¿entienden? Para tener revelación. Porque no se ve que Isaac estaba en la misma situación, pero su esposa sí, porque es más, la esposa como es más sensible, más sentimental, pues estaba aquí bien agüitada. Y luego todavía los dolores de parto que le iban a venir. Y estaba triste. Entonces dice el 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Versículo 25, y salió el primero rubio.
En el original habla en realidad de pelirrojo, ¿sí? Y era todo velludo, dice, como una pelliza, o sea, como un abrigo de piel, y llamaron su nombre Esaú, salió hasta con bigote. Velludo y rojo estaba, rojizo. Pues hermoso, ¿no? Bonito. Versículo 26, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, aquí al talón, y fue llamado su nombre Jacob, que significa el que agarra el talón o suplantador. Y sus nombres describían, el pueblo hebreo solía poner nombres de manera profética, que hablaban de su futuro, de cómo serían o de lo que harían. Esa costumbre para nosotros no es para nosotros que no somos judíos, pero pues el nombre suplantador, Jacobo, engañador, pues no está el significado no es nada agradable, sin embargo así le puso. Pero a nosotros se nos ha dado sabiduría para ponerle a nuestros hijos nombres que nada más porque suenen bonito, ponérselos. No, porque tenemos que ver el significado, porque, bueno, a través de los años en el ministerio, pues ay, quedé embarazada, ay, la alegría, ¿y cómo se va a llamar tu hija? Ay, pues me gusta mucho Mara. Ah, ¿te gusta mucho Mara? Ay, sí, me encanta ese nombre. ¿Y sabes lo que significa ese nombre? Pues no, pero ya estamos decididos a ponérsela. Bueno, mira, yo te voy a decir lo que significa. Significa amargura, amargada. ¿Eso significa? Si te imaginas, Mara, ven, amargada. O sea, así como que no va, o sea, no tiene las mismas implicaciones que con los israelitas, ¿no? Pero aún así tenemos que poner pues ponerle sabiduría allí también para no exponer por otro lado también a nuestros hijos al bullying en la escuela. Porque los niños no perdonan. Yo me acuerdo fui a visitar una iglesia hace años y se me acercó una familia, pero el niñito corrió, pastor, yo lo quería saludar. Y le digo, ¿cómo estás? Un niñito como de 6 años. Y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Lo primero que les pregunto, ¿cómo te llamas? Y luego me dice, me llamo Veraca. Así dijo. Y el esposo dijo, pero significa bendición. Dice el niño, sí, pero me dicen Urraca. Y no me gusta. Yo quisiera cambiar, yo cuando sea grande quiero cambiar el nombre porque Urraca me dicen, se burlan de mí. Digo, los matrimonios jóvenes usen sabiduría. No os pongan de manera así, pues a sus hijos al bullying, si de por sí, ¿verdad? Ahora imagínate. Porque hay nombres muy, muy, muy raros, la verdad, aunque su significado es hermoso, pero bueno, ahí también la sabiduría tiene que ser aplicada y no dejarse llevar por el sentimentalismo de la esposa. Es ahí donde el varón dice, oye, pero espérate, vamos a considerar esto y esto y esto y esto otro. Bien. Bueno, seguimos en el versículo 26. Dice, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿Cuántos años tenía cuando se casó? 40. ¿Cuántos años tenía cuando tuvieron a sus 2 hijos? ¿Cuántos años pasaron? 20 años. Aquí hay una lección, hermanos. 20 años de continua oración por su esposa. Eso es perseverancia. Eso es amor del esposo por la esposa. Porque su oración era continua, no tengo la menor duda. No tengo la menor duda de que Isaac disfrutó a su gacela en todos esos años que no tuvieron hijos. Pero llegó otro tiempo.
un tiempo donde pues les dio gozo. Ambos deseaban, sus hijos los tienen allí, y bueno, vino el tiempo en ese sentido del gozo, y aquí hay una lección. Debemos de gozar en nuestro matrimonio cada etapa. ¿Entienden? Cada etapa, son etapas que vamos teniendo en el matrimonio. Gozarnos cuando estamos recién casados. La maravilla, ¿verdad? De que estás en tu trabajo, recién casado, regresan de la luna de miel y te vas a trabajar y anhelas regresar rápido a tu casa para estar con tu gacela, ¿verdad? Y es un tiempo que hay que disfrutar. Nosotros les aconsejamos a los recién casados que lo hagan, ¿sí? Pero luego viene el tiempo cuando vienen los hijos. Esa es otra etapa que también tenemos que aprender a disfrutar. Y bueno, cuando la formación de los hijos pues es un poco complicada, pero con la gracia de Dios, acuérdense, hallamos esposa, pero también hallamos su favor, ¿sí? Porque llegará el día en que los hijos se casan. Llegará el día cuando los hijos pues crecen, se casan y se van. Y entramos en otra etapa. Muchos matrimonios. Es decir, volvemos a estar solos como cuando empezamos. Hace menos de una semana yo casé a mi hijo. Y hace un año casé a mi hija. O sea, ya estamos solos. Y la gente me preguntaba cuando se casó mi hija, oye, no te duele, no. Y les digo, no, ¿por qué me preguntan eso? ¿Por qué me va a doler? Oye, ¿no la vas a extrañar? Ah, claro que sí, pues era la más ruidosa. Y después de que se casó y se fue de luna de miel y llegamos a la casa, era la que hacía la bulla. Y todo quietecito. David siempre fue más tranquilo, hacía sus ruiditos y su convivencia, pero ella era ¿entienden? Y pues llegas y gracias a Dios por el WhatsApp. Hija, ¿cómo no? Diario me tiro mis conversaciones y mis bromas y claro que se extraña. Pero estábamos muy contentos de entregarla como Dios manda, ¿entienden? Pero luego llega mi hijo. Mi hijo decía, papá, yo no me quiero casar porque yo quiero servir al Señor. Y yo entiendo que uno se afana por agradar a su esposa, pero yo quiero dar todo mi tiempo al Señor. Yo lo miraba bien consagrado a Dios, le digo, está bien, hijo, que ames así al Señor sobre todas las cosas, pero Dios diseñó eso, hijo. No, dice, yo no me voy a casar, papá. Yo quiero servir al Señor. No, bueno, está bien. Le dije, pero no digas, no me voy a casar, hijo, porque un día va a saltar la liebre. No, estaba bien convencido de él y yo respetaba su idea, ya adulto, se casó de 28 años. Entonces un día me dice, papá, quiero hablar contigo. A ver, dime, hijo. Dice, ya saltó la liebre. Y bien alto, dice. A ver. Dice, sí, pues una chica ahí de la iglesia y que no sé qué. Y mira, papá, yo la conozco de ya años. Y pues éramos miembros del grupo de evangelismo y pues yo nada, pero un día algo pasó, es de Dios, me dice. Y bueno, hijo, pues qué bueno, gloria a Dios. Y luego cuando se hicieron novios, pasa su tiempo prudente y me dice, papá, me quiero casar con ella. Y se planeó todo. Y Toño me dice, no hay fecha que no llegue, ¿verdad? Sí, no, todas las fechas llegan. No, fue Tony el que me dijo. Anoche me dijiste, ¿te acuerdas? No hay fecha que no llegue, todas las fechas llegan. Y pues sí, lo acabo de casar. Y la gente me seguía preguntando, oye, ¿no estás triste? No estoy triste, estoy contento. Viéndolos felices a ellos, yo soy feliz. Qué buena onda, hermana. Pues claro, ¿verdad?
Pues sí, no, la verdad yo estaba muy contento y estuve muy contento, pero ya es otra etapa. Es nueva, apenas tenemos una semana. Ahora sí que ningún ruido. Y luego el perrito que tenemos está sordo y ciego. De verdad, es un French Poodle. No lo va a creer, pero tiene 20 años con nosotros el perrito. Cuando el veterinario, un hermano que va a casa de oración, me dijo, oye, yo soy veterinario, tengo una clínica con lo que se te fue. He oído que tienes mascotas. Ah, sí, te voy a llevar a un viejillo ahí que tengo. ¿A cuál de los dos? ¿Al chícharo? No, al Bambi. No, el chícharo está morro. Está morrito, No, el otro. Entonces ya, ¿cuántos años tiene? Pues tiene 20. Ay, pues, el veterinario tiene 20 años. Ah, ¿cómo? Si estos perritos son de 10, 12, sí, yo sé. No, pues no, me cuesta trabajo. Y le enseño una foto de mi hija. Ella tiene 25 años, 26 años. Y en esa foto tenía 6 años, teníamos 2 y está abrazado. Le digo, mire, pues imagínense ahora, sin 2 hijos y el perrito que tengo, ciego y sordo, y no, pues ¿cuál ruido? Entonces, entro, mi esposa me manda el WhatsApp, ya llegué. Y yo, a veces estoy haciendo cosas, a veces no estoy en casa, ya voy para allá. Es una etapa nueva, muy interesante, yo la veo bien interesante. No, bueno, eso es una etapa que la hemos hablado. Oye, qué padre, ¿no? Sí, tenemos gozo, estamos contentos, queremos disfrutar, pero nos hemos dado cuenta a través de los años que hay matrimonios que criaron a sus hijos, 1, 2, 3, 4 o 10, se casaron, se fueron, llegan, pasan la primera noche, despiertan, ¿y tú quién eres? Porque como ya no hay nadie, y son 2 completamente desconocidos. Hermanos, yo les animo a que pongan atención a esto, porque yo asumo con lógica que muchos de ustedes tienen hijos que viven todavía con ustedes, pero un día se les van a ir. Y así entre paréntesis, déjenlos ir, por favor. No le lloren, ay, hijo, no. Ellos también tienen que hacer su vida, ¿o no? Traerá quizás un poco de tristeza, fíjese cómo se dan los contrastes, ¿no? Pero así se forma el matrimonio. Entonces, ahorita nosotros estamos, mi esposa y yo, pues en una etapa bien emocionante. ¿Por qué? Pues porque yo puedo decirle, mañana nos regresamos a Guadalajara y puedo decirle, ¿sabes qué? Vámonos a Jijic. Nos gusta ir mucho a Jijic. Vámonos 2 días. Ya no es de que, ay, pues la comida para tus hijos. No, pues, no, ya no hay nadie. Más que ella y yo. Y yo estoy emocionado, de verdad, ella lo sabe. Y ella también me dice, ay, qué padre. Hasta lo presume, dice, andamos de novios. Dice. Pero fueron 38 años de, como dijo Joel bien, no es, quiere que Dios lo bendiga, obedezca. Porque queremos la bendición de Dios, pero no obedecemos los principios de Dios. Y aquí está un buen ejemplo, Isaac amando a su esposa. Tarde o temprano los hijos se irán. ¿Y qué vas a descubrir? Espero no descubras nada, sino que estés bien consciente. ¿Sí? Entonces, sin duda, Isaac sabía que su padre Abraham había esperado 25 años antes de que él, Isaac, naciera. Y seguramente le contaban la historia, así como nosotros le contábamos a nuestros hijos, ay, mira cómo yo la conocí y hasta los llevamos a aquella esquina donde me le declaré. Yo supongo que Isaac también preguntaba, ¿y cómo eras?
mamá, porque su mamá también era estéril. ¿Y qué sentías, mamá? Y Sara le explica, ay, hijo, mira, tu padre es un hombre de Dios. Tuvo sus errores, un día me negó. Pero yo le seguí llamando mi Señor. Y yo lo seguí amando. Y yo me imagino a Sara contándole a Isaac, ay, vieras, hijo, cómo te deseamos, pero yo no podía. Y un día tu papá me vio llorando y me dijo, no te basto yo, pero yo quiero, y naciste tú, hijo. Y luego de pronto él se ve en la misma situación. Yo me imagino a Isaac yendo con Abraham, oye papá, ¿cómo le hiciste? Con la fe, hijo. ¿Entienden? ¿Cómo le hiciste, papá? Oye, porque pues Rebeca no puede. Mira, hijo, sostente como viendo al invisible. Mira, hijo, tú crees en la promesa. Además, hijo, de ti viene el linaje donde vendrá el Salvador. Dios te lo va a dar, pero se requiere fe, confianza en el Señor. Tú confía, hijo. Qué historia, ¿no? Pero aquí caben preguntas que yo quisiera tratar de responderlas. ¿Por qué a veces Dios tarda en respondernos? Aunque todo esté bien en nuestro matrimonio, haya respeto, amor, ¿por qué a veces Dios tarda en responder? ¿O por qué a veces Dios no responde? Bueno, yo voy a tratar de darle 3 respuestas. La número 1, ¿por qué Dios tarda en respondernos? La primera razón puede ser porque Él está probando nuestra fe, porque quiere perfeccionar nuestra fe, quiere que maduremos, que confiemos plenamente en Él y que lleguemos al momento en que digamos, me conceda la petición o no me la conceda, yo seguiré amando a Dios. Esa es la madurez de la fe, ¿sí? Me dé o no, a fin de cuentas, Dios es mi gozo y mi alegría. Y yo anhelo un hijo, o yo anhelo esto para mi familia. Si me lo da, gracias, y si no, pues también gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes propósitos. Esa es una razón, ¿verdad? La segunda es porque nos quiere enseñar paciencia, nos quiere enseñar a esperar en Él. Él quiere que desarrollemos una plena confianza en lo que le pedimos. Y en tercer lugar, para enseñarnos que Él es soberano y que nos responde cuando Él considera que es el momento y el tiempo. Entender que Dios es soberano aún si la petición, aunque sea legítima, Él no la responda, aunque esté bien en el matrimonio. Ese es el otro lado del primer planteamiento que hice. Porque puede haber un matrimonio, hay varones que sí pueden amar a su esposa, pueden estar orando, llegar la oración, pero no está en el propósito de Dios. Y eso es algo muy importante. Conocer la soberanía de Dios para estar contentos también. ¿Sí? Eso es algo muy importante, considerarlo. Por eso Santiago dice en su epístola, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. O sea, la oración, aparte de ser comunicación con Dios, ya en términos así bien humanos, es una terapia. Es como una terapia, pero es la terapia de Dios. ¿Sí? ¿Está alguno afligido? Hay una versión que dice, ¿está alguno triste? Dice, haga oración. Ahora, la pregunta es, ¿qué te entristece? ¿Los problemas que ahorita tienes con tus hijos? Que se rebelan, que se quieren poner un arete, o que se quieren poner un tatuaje, o que no quieren ir a la iglesia. ¿Qué es lo que te aflige? ¿Te aflige? Bueno, haz oración. La oración te lleva a ese lugar de remanso. ¿Por qué? Porque el contacto con Dios te da el consuelo, te da la fortaleza, te da la confianza. Por eso dice, si alguno está afligido o triste, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Así dice Santiago. Pero volvamos a la historia, Génesis 25, 27. Y crecieron los niños, dice. Y esta es otra etapa.
¿sí? Y cada uno de nosotros está en diferentes etapas. Yo ya los entregué. Algunos de sus hijos pueden ser niños, algunos tienen ya adolescentes. Ay, qué etapa, ¿no? De las más difíciles. Y crecieron los niños, dice, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Le gustaba ir a cazar animales para comer. Pero Jacob, dice, era varón quieto que habitaba en tiendas, era bien tranquilito, totalmente diferentes. Diferentes de carácter, diferentes de gustos, diferentes en todo. No hay un ser igual, un ser humano igual, y eso tenemos que entenderlo. Ahora dice el versículo 28, miren lo que dice. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Le dice, papá, te traje venado. Te voy a hacer unos filetes de venado con pasas. Salsa de pasas. No, pues Isaac se gozaba y lo miraba así, varonil, aquel con su arco y su flecha y musculoso, todo rojo y velludo y musculoso. Y, ay, hijo, fíjate que se me antoja comer jabalí. Ahorita te traigo uno, papá. Y se deleitaba, dice allí, o sea, se gozaba con la casa que le traía a su hijo. Pero luego dice, mas Rebeca amaba a Jacob. Yo me imagino algo así como, ay, Esaú, ay, siempre huele a animal. ¿Te imaginas velludo? Se le impregnaba cuando cargaba el animal cazado. Pues si era un jabalí, pues esos, bueno, ellos no comían ese animal. Pero cualquier otro animal, cualquier ave, pues tiene su olor. Entonces así como que no, y luego veía a Jacob acá acomodando cositas ahí en la casa así bien tranquilito, y dice, ay, este sí es mi favorito. Fíjese, aquí empieza algo. ¿Qué sucedió? Isaac amó a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Y aquí hay un error que cometió Isaac como papá y Rebeca como mamá. ¿Qué hicieron? Hicieron diferencia en sus hijos. Y esto es un grave error. Pablo les dijo a los colosenses, y ustedes padres no deben hacer enojar a sus hijos para que estos no se desanimen. Les estoy leyendo una versión parafraseada. En la versión Reina Valera dice, no exasperéis a vuestros hijos, no los provoques a enojo. Desgraciadamente Jacob, cuando creció, cometió el mismo error. Jacob, que fue hijo de Isaac, cuando creció cometió el mismo error con uno de sus hijos. La historia nos las narra en Génesis. Dice, esta es la historia de Jacob, que vivió en la tierra de Canaán, donde antes su padre había vivido como extranjero. Cuando José tenía 17 años, ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpá, a cuidar las ovejas. Pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. O sea, era un niño. No, aquí la idea no es que era chismoso, sino que manifestaba desde chiquito un carácter muy entendido de que había comportamiento que no le agradaba a Dios. Iba y les decía, oye, pues Rubén, o sea, que era el mayor, fíjate que ofende a Isaacar. Entonces iba y le decía, oye, mi hermano se porta mal. Entonces dice que él empezó a tener cierta inclinación. Dicen, estoy leyendo en Génesis 37:3, y Jacob amaba a José, dice, más que a todos sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Dijo, ay, el pilón, ¿verdad? La añadidura. Por eso es que le hizo, dice aquí el texto, le hizo una capa de muchos colores. Esa capa de muchos colores era la que los reyes les ponían a sus hijos, que iban a ser próximos reyes. Entonces era un príncipe. Y Jacob
En eso tenía su mente cuando le puso la capa de colores. Ahora, cuando sus hermanos vieron que el menor traía esa capa de colores, dijeron, no, ¿qué pasó? Entonces dice el versículo 4 que sus hermanos lo odiaban a José. Y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Estos son de las más grandes tristezas que nosotros mismos vamos provocando en nuestro matrimonio, en nuestra familia, cuando hacemos distinción en nuestros hijos. Y eso es muy común. Es común cuando hablo con jóvenes, oiga pastor, ¿qué hago? Fíjese que yo me quiero ir de la casa. ¿Pero por qué te quieres ir de la casa? Tú eres un joven cristiano. Sí, pero es que mi papá, pues no me quiere mi papá. No, ¿cómo no te va a querer? No, pues es que nomás quiere a mi otro hermano. A él le compra sus Nike, le compra sus Levi's, le compra sus playeras Lacoste. Y a mí me lleva allá a San Juan de esas piratas y dice, no, tú confórmate con eso. Pero, oye papá, ¿y por qué a mi hermano sí? Porque quiero. No, lo que pasa es que hacen diferencia entre sus hijos. Y es bien común esto, que podamos tener el preferido y cometemos un error. Y eso nos va a traer, hermanos, mucha tristeza. Tenemos que aprender a amar a nuestros hijos de igual manera. Yo les he contado en ocasiones cómo, bueno, estos principios nos ayudaron cuando estábamos formando nuestros hijos. Cómo ellos mi hijo a los 5 años de edad me salió racista. Porque un día llegaron corriendo, papá, los dos así, y uno se me agarró de una pierna y otro de otro. ¿Y qué pasó? Ay, papá, ¿verdad que tú me quieres a mí más que a ella? No, tú me quieres, porque yo soy mujer, tú me quieres, ¿verdad que tú me quieres? Soy tu consentida, papá. A ver. Se me vino a la mente este episodio. A ver, miren, para empezar, los dos son mis hijos. A los dos los quiero igual. Pero yo soy el primogénito, dice él. 5 años. Oye, imagínate, 6 años tenía, 5 o 6 años. Y ya decía del primogénito, así como medio profundo, ¿no? Porque la Biblia dice que el primogénito era el que llevaba más apoyo, del que recibía todo. Y me sale con el primogénito. Y yo dije, caray, pues, bueno, lo que pasa es que aún en las clases para los niños les dan buenos alimentos. Yo decía, no, sí, hijo, pero también ella es mi hija, no, pero, y empiezan a pelearse. Y yo dije, Señor, dame sabiduría. Yo estaba orando acá, y te decía, a ver, ok, miren, se los voy a ilustrar. ¿Les gusta los días de mucho sol? Sí, sí, bien bonito. ¿Por qué? Pues es que el sol está bien bonito. Y como mi hijo es de tez blanca, bueno, tú eres el sol. Y luego, ¿qué les gusta de la noche? Ay, pues las estrellas, se ven bien bonitas. Ay, el otro día que estábamos viendo, ¿te acuerdas, papá? Que pasó una luz así, por los aerolitos, ¿no? Pues es bien bonita la noche. ¿Les gusta la noche? Sí, no, bueno, ahí es la noche, porque está morena. Los dos son hermosos. Los dos tienen lo suyo. A los dos los queremos igual. Y lo dice, no, pero yo soy blanco, dice, fíjate. Yo soy el blanco, dice. Hasta racista me salió. Porque ya lo traemos en la naturaleza. Por eso es que tenemos que pedir sabiduría. Y ellos nunca vieron la distinción, aunque crecieron y seguían creyendo, pero nosotros nos mantuvimos firmes. ¿Entienden? Amándolos igual, porque después miren lo que sucedió, miren las consecuencias de Esaú y Jacob, siempre se estuvieron peleando. Dice Génesis 26:34, la historia que estamos explicando, dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer
a Judith, hija de Berí Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Qué fueron? Dice, amargura de espíritu. Aquello que ellos pensaban que les iba a traer felicidad, de pronto se convierte en tristeza. Bueno, es que hay que estar conscientes que son de las cosas que pueden suceder en el matrimonio. Fueron amargura. Dice que Esaú se casó con 2 mujeres y paganas, hermano. Yo me imagino a Isaac así como, hijo, pero ¿qué no sabes que de alguno saldrá el Mesías? Y qué terrible, ¿no? Cuando uno de los hijos o de las hijas, pues que te presento a mi novio y pues nunca lo viste en la iglesia. Oye, hija, oye, hijo, pero pues ella no es cristiana. Pues tampoco yo. ¿Cómo no? Tú desde niño. Tú naciste cristiano. Tú naciste en cuna cristiana. El hecho de que haya nacido en cuna cristiana o en matrimonio, hogar cristiano, no significa que ellos son cristianos. Ellos tienen que crecer y ellos tienen que tener su encuentro con el Señor. Y ahí está el dolor, y luego ves al muchacho, ¿no? Nada más al verlo así tú dices, no, y con no, pero hija, abre los ojos. Y la hija, no, pero es que yo lo quiero, pero no te das cuenta, míralo, pero es que yo lo quiero. Híjole, y empieza la aflicción. Y luego en una de esas tú vas allí por el barrio, y lo ves que está fumando el muchacho, y dices, ese es el que quiere mi hija, no puede ser. Son de las situaciones que de alguna u otra manera vamos enfrentando. Son reales, ¿sí o no? Y pues se nos va el gozo. Y la cosa empieza más fea cuando, ¿sabes qué, papá? Ya soy adulto. Y mira, a ti no te gusta ella, pero a mí sí. ¿Y sabes qué? Me voy a casar con ella. Pero hijo, entonces, ¿te vas a casar con ella? Me vas a dejar en vergüenza con los hermanos de la iglesia. Con tus hermanos. Ya me caen regordos todo un montón de hermanos allí. ¿Sabes por qué, papá? Porque tú te preocupas más de tus hermanos que de mí, y empiezan los reclamos y la amargura y el dolor y la tristeza, y luego ya corres a tu cuarto, mujer, y ay, Señor, ¿para qué me lo diste? Y te dice, Señor, nomás dije, y eso es a lo que Joel se refería. Dándole, o sea, de todos los ejemplos que puso, llevarlo ahora en el sentido profético, podríamos decir, o algo más espiritual, más allá de lo terrenal, ¿sí? O sea, que tratemos de comprender, tratemos de conocer más a Dios, para poder lidiar las situaciones que se nos van presentando. Necesitamos sabiduría, ¿sí o no? Para tratar con un hijo que dice, hijo, todos los chavos del barrio se han acostado con esa muchacha. Y tú, mira nomás de quién te fuiste a enamorar. ¿A poco mi mamá era una blanca paloma? Si ya supe. Tú te la robaste. Híjole, qué difícil. Y luego ya el papá se va todo frustrado ahí. Y Señor, yo pensaba que mi hijo me iba a traer gozo y alegría. Yo quería sentirme bien orgulloso de mi hijo. Y mira nomás. Y la cosa se pone bien fea. Son de las realidades de la vida, ¿sí o no? Que de alguna manera se van presentando. Y luego Esaú se casó no con una pagana, con 2 a la vez. En Génesis 27 vemos el otro lado de la moneda, cuando Rebeca aconseja mal a Jacob para quedarse con la bendición de Isaac, porque el primogénito era el heredero de la bendición. Pero un día llegó allí, estaba allí con un potaje ahí de lentejas, Isaac, y Isaac quería la bendición del Señor.
O sea, era más tranquilo, pero era el preferido de la mamá, pero él anhelaba, de alguna manera quería encontrarse y quería la bendición del Señor. Y llega Esaú todo ahí, oye, dame de tu comida. No, si me das la primogenitura, y se lo transió. Pues te la doy, además, ¿para qué sirve? Por eso Dios menospreció a Esaú, porque menospreció la bendición de que de él viniera el Mesías. Pero no quiero desenfocarme de la historia. ¿Por qué? Porque según Génesis 27, vemos a Rebeca aconsejando mal a Jacob, cuando ya estaba Isaac viejito, que quería impartirles la bendición. Y le dice, mira, tu papá pues ya no ve, hazte pasar por Jacob. No, pero si él está bien peludo. Fíjate, la mamá le dice, no, pero mira ahorita, y va y agarra una piel de un animal y se la pone. Y entonces, dile a tu papá, aquí estoy, papá, bendíceme. O sea, le aconsejó mal. Hermanos, nunca debemos de aconsejar mal a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque se pone peor todavía. No le digas a tu mamá dónde fuimos. ¿Cómo que no le digas a su mamá? No le digas a tu papá, No le digas que hicimos esto, que compré esto. Si no, ya no te vuelvo a comprar tus papas. Y como les compraste una bolsota de esas así, o la llevaste al cine y llevaba su cucurucho de palomitas, ¿verdad? Es que no se les ve la cara cuando entras. Ya no te vuelvo a... No, nos estaremos metiendo en unas broncas que no están diseñadas por Dios, porque nos van a traer tristeza. Finalmente vemos cómo de manera general los hijos aprenden lo que ven de sus padres. Volviendo un poco a Isaac, dice Génesis 26:6, dice que habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Eran paganos, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto, o sea, era una mujer muy bella, muy hermosa. Y cuando él llega a esa región dice, no, voy a decir que es mi hermana, si no me van a matar. Ahí tuvo un momento de debilidad. ¿Pero por qué lo hizo Isaac? Yo creo que de alguna manera se enteró de que Abraham había hecho lo mismo, su padre había hecho lo mismo. Eso lo narra en Génesis 20, no lo vamos a ver. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo Abraham? Él dijo una media verdad, pero a fin de cuentas era una mentira. Cuando llegó a una región y dijo, llegó y el rey Abimelech vio a Sara, que era muy hermosa, y le dijo, ¿y esta quién es? Es mi hermana. Tuvo miedo también y repitió lo mismo. Ahora, imagínate cómo podría Abraham, si se hubiera dado el caso, de reprocharle a su hijo, oye, ¿por qué niegas a tu esposa si él había hecho lo mismo? Híjole, qué tremendo cuando nosotros les pedimos a nuestros hijos, no digas malas palabras, tal por cual. Fíjense, uno de los graves problemas que vemos ahí en casa de oración, sobre todo con los adolescentes, es una confusión, traen una confusión bien tremenda. Y su queja es esta. Dicen, pues yo amo a Dios, yo quiero caminar con el Señor, pero es bien difícil para mí. ¿Pero por qué, hijo? A ver, cuéntame. Pues es que mi papá, así. ¿Qué? ¿Tu papá qué? Pero no le vaya a decir. No, te queremos ayudar. Es que pues mi papá no vive lo que dice que es él. Aquí lo ve y aquí levanta las manos, pero en la casa no, le dice cosas bien feas a mi mamá. Y
Yo no quiero ser como mi papá. No, qué bueno que no quieras ser como él. Pero, ¿cómo está tu corazón? No, pues es que es bien mala onda mi papá. Y yo los vemos, algunos bien dañados, hermanos. Entonces, bueno, pues aprovechando la misma enseñanza, tenemos que ser más congruentes. Pidámosle al Señor la ayuda, la gracia, para ser más congruentes. Porque ¿cómo les vamos a poder a nuestros hijos exigirles o reprocharles algo si nosotros mismos no? Ellos lo están viendo. Eso nos arrebata la autoridad y se burlan de nosotros. ¿Y saben qué es lo triste? Que hemos visto a un grupo de adolescentes abandonar los caminos del Señor. Y eso trae mucho dolor, eso trae mucha tristeza. Pero no quiero terminar de manera triste, ¿verdad? Porque finalmente Dios tuvo misericordia y perdonó a Abraham, perdonó a Isaac. Esaú sí, caminó lejos de Dios. Jacob se acercó a Dios, caminó con Dios. De allí vino el Mesías. ¿Ven cómo hay alegrías y tristezas? Pero podemos aprender de los aciertos de otros, de los ejemplos de otros, lo bueno, de hombres y mujeres de la Biblia, de gente que conocemos. Yo, por ejemplo, con los que tengo más contacto, hay tanta virtud. En todos tenemos nuestros lados buenos, nuestros lados negativos, pero si nos tratamos de enfocar en lo bueno que podemos aprender, yo veo las vidas con los que me junto y digo, ay, qué buena onda aquí. Qué buen detalle de chava con su esposa. Ay, y yo quiero aprender, quiero seguir aprendiendo. Y sí aprendo. ¿Por qué? Porque nadie ha llegado. ¿Verdad que nadie ha llegado a la meta? ¿No? Entonces, aquí el asunto es que es una realidad que Dios quiere bendecirnos, darnos paz, alegría, que nos gocemos, todo tiene su tiempo, pero también vienen los otros tiempos de tristeza, pero ahí es donde viene el texto: el que haya esposa, haya el bien y alcanza el favor del Señor. Y yo puedo ver el favor y la gracia, lo he podido ver a través de mis años, como decía Joel, si obedecemos. Camina con el Señor, esfuérzate. No, sobre todo el varón, que somos la cabeza, de nosotros debe ser la iniciativa. Está bien que la mujer, oye mi amor, mira, vamos a echarle ganas en las cosas del Señor, recibir esa exhortación porque es por nuestro bien. Y aquel varón que se decida a obedecer al Señor y a caminar con Dios, no tengo la menor duda que tendrá momentos de mucho gozo en su familia, en su matrimonio. Tendrán momentos tristes, pero tendrán el favor del Señor. Y ahí ya cada quien es responsable. Nosotros, como decía el apóstol Pablo, y como Dios mismo le dijo a Israel, mira, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios decía, escoge la vida, escoge la bendición. O sea, allí ya nos hace agentes libres, que tomamos decisiones. Yo decidí casarme con una sola mujer. Yo quiero perseverar, quiero seguir. Ya son 38 años. Dios me ha dado gracia. Yo le doy muchas gracias al Señor y diario, continuamente le doy gracias por la esposa que Dios me dio. La amo mucho, la amo más que cuando nos casamos. Y yo veo la gracia del Señor. Y yo he visto el esfuerzo de ella para mejorar. He visto su paciencia y eso me bendice también. Y nos ha llevado, ¿verdad?, a que pasen los años
y terminar. Yo quiero terminar, como decía Pablo, con gozo la carrera. ¿Sí? Como cristiano, como esposo, como pastor, pues quiero permanecer fiel a la palabra en relación con la congregación, pero como esposo, ¿verdad? Que no tenga de qué avergonzarme, que me mantuve con la gracia de Dios hasta el final. Cuando Dios nos dio la casa que tenemos, me acuerdo que el arquitecto dice, oiga pastor, él no era un cristiano, dice, oiga pastor, ¿puede hacer una aportación? Le digo, ¿de qué? Pues de su casa. Le digo, sí, claro, pues tú eres el experto. Dice, mira, mi aportación es esta, mi sugerencia. Fíjense qué interesante, dice. Las escaleras para subir a los cuartos, quiero pensarlas para cuando ustedes sean ancianos. Y yo me le quedé viendo así. Oye, qué interesante. Pero ¿y por qué asumes eso cuando, bueno, dices que los cristianos, entiendo, viven para siempre con su esposa? Le digo, pues sí, no, sí, adelante. Y yo me acuerdo, pues tenemos 16 años viviendo en esa casa. Pues yo estaba más chavo y subía y dices, qué bien, están, pero bien facilitas, pero resulta que ya llegamos a los 60 años y ya cuando empiezas a subir, otras escaleras que están así un poco, duelen las rodillas. Pero fíjense qué interesante, en mi casa no me duelen porque están diseñadas así, facilitas, casi están como una rampa. Pero lo que me llamó la atención es lo que pensó el arquitecto. Dijo, pues es que ustedes los cristianos, dice, pues yo sé, dice, yo entiendo cómo es entre ustedes van a envejecer juntos. Digo, sí. Y ahí estamos. Una que otra vez, ya me caí yo una vez, ella también ya se cayó, pero no nos pasó mucho. Quizá por el diseño, no sé. O sea, por ejemplo, yo me detuve al tercer escalón, porque como están así, entonces ya me benefició, ya me bendijo, ya. Hasta en esos pequeños detalles. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo decidí, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Deciden hacia la vida? ¿Deciden hacia la alegría, el gozo de la obediencia, que trae la obediencia? Sin olvidar que en la tristeza, allí va a estar el Señor. Amén. Dios es bueno con nosotros. Oremos. Señor, agradecemos tus bendiciones, agradecemos, Señor, que tú hayas planeado esta conferencia, esta reunión. Tú, hacedor de nuestras vidas, formador nuestro, que conocías, Señor, nos conocías aún desde antes de nacer. Inclusive conocías la que sería nuestra esposa. Tú que conoces todo, Señor, y que conoces los más íntimos pensamientos e intenciones del corazón. Tú conoces nuestra situación, nuestra condición verdadera, Señor. Yo no tengo la menor duda, los pastores no tenemos la menor duda de que tú
diseñaste la familia, el matrimonio para darnos felicidad. Pero también diseñaste principios, mandamientos que al ser observados nos van a producir gozo, paz, alegría. Etapas que vamos desarrollando en nuestra vida como esposos. Decisiones que vamos tomando al paso de los años, y algunas decisiones malas, otras buenas. Las buenas nos traen paz, alegría, felicidad, pasan los años y vemos el resultado de las decisiones que tomamos. Las decisiones malas, Señor, nos han traído dolor por desobediencia, nos han traído tristeza, y hoy podemos estar viviendo las consecuencias de esas malas decisiones. Pero, Señor, tú nos perdonas. Tu palabra nos promete, tú nos has prometido gracia. Hemos encontrado ya una esposa, un esposo, y hemos alcanzado el bien. Hemos hallado el bien, la aceptación, la abundancia, el amor, la paciencia, cosas hermosas. Pero también, Señor, aunque caminemos contigo, hay tristeza por la imperfección que hay en los seres humanos. Y hoy puede haber alegrías por un lado y tristezas por otras. Solo te pedimos, Señor, que tu gracia nos siga acompañando hasta el día final, en nuestra familia, en nuestro hogar, hasta que la muerte nos separe. Danos sabiduría, Señor, para los que tienen sus hijos viviendo con ellos, para dirigirlos, amarlos por igual, sin distinción, dándoles ejemplo. Según la situación que estemos viviendo cada matrimonio aquí, tu gracia, Señor, nos sostenga, tu gracia nos capacite. Estamos muy agradecidos, Señor, muy contentos contigo, porque tú eres nuestro Padre, cuidas de nosotros y nos has traído a este lugar con el propósito de bendecir nuestra familia. Te agradecemos infinitamente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.
Vamos a hablar, yo voy a hablarles un tema que he titulado El gozo y la tristeza en el matrimonio. El texto que hemos tomado como fundamento para esta conferencia, Isaías 62, versículo 5, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. El matrimonio fue diseñado por Dios para que tanto el hombre como la mujer se realizaran y se complementaran juntos. ¿Sí? Por eso dice que son mejores dos que uno. Y no cabe la menor duda que el matrimonio, como diseño de Dios, tiene el propósito de dar felicidad. No tenemos la menor duda, porque Dios es un Dios que bendice al ser humano, que cuando lo creó dijo que era muy bueno lo que había hecho el Señor. No tenemos la menor duda de que el matrimonio, como diseño de Dios, tiene el propósito de traer gozo a la pareja, alegría. Son propósitos diseñados para disfrutarse solamente en los parámetros del matrimonio. Eso significa que fuera del matrimonio es prácticamente imposible disfrutar con limpia conciencia las alegrías y el gozo del matrimonio. ¿Sí? La historia de cada uno de nosotros como matrimonio comenzó cuando conocimos a la que hoy es nuestra esposa. ¿Verdad que sí? O el que hoy es tu esposo. Bueno, y nos conocimos en diferentes circunstancias cada uno, y nos enamoramos y dijimos, aquí me quedo. Bueno, al menos así yo dije, no, aquí me quedo. Qué lindo tiempo aquel cuando estábamos pues en el tiempo de la conquista de la que hoy es nuestra esposa, así como esposos. Nosotros tenemos dos hijos y ahora ya están casados, pero cuando ellos eran solteros y aún desde niños siempre nos decían, cuéntenos la historia de cómo se conocieron. Y se las contamos como 10,000 veces, yo creo. Y se emocionaban y les gustaba. Y un día fuimos a comer juntos y de nuevo, cuéntenos la historia. Les dije, se las vamos a contar, se las voy a contar, pero los voy a llevar, les dije, a la esquina de la calle donde yo me le declaré a ella. ¿De veras? Sí. Y ahí vamos. Y llegamos a esa esquina, ¿no? Que era como una cuadra de la casa de mi esposa. Y mis hijos, mira, aquí fue y yo le dije, ¿quieres ser mi novia? ¿Y qué te dijo? Ay, pues, ¿cómo que te dijo? Y papá, estabas nervioso y mamá, no, pues bien bonito, ¿no? Tiempo bien bonito y así es que aquí en esta esquina, sí, aquí fue, fíjate. Y pues así recordando, ¿no? Cosas bien bonitas. ¿Recuerdas aquel día cuando tú le propusiste matrimonio a tu esposa? ¿A la que hoy es tu esposa? Pues te dijo que sí, por obvias razones, ¿no? Pues qué gozo, ¿no? Qué felicidad, han sido de los días más hermosos y gozosos, alegres que hemos tenido los que estamos casados ahora. Pero ¿recuerdan también el día de la boda cuando se hicieron las promesas mutuas? Yo sí me acuerdo. Ya pasó bastantes años, casi ya andamos llegando a los 40 años de que hicimos esas promesas mutuas. ¿Se acuerdan cuando el ministro te dijo, prometes serle fiel en las buenas y en las malas? ¿Sí se acuerdan o ya se les olvidó? ¿Y tú qué le contestaste, mujer? Dijiste, sí. Y el ministro te dijo, ¿en las buenas y en las malas? Y tú le dijiste, sí. ¿Lo aceptas como esposo? Sí. ¿La aceptas como esposa? Sí. ¿Serás fiel en la prosperidad y en la pobreza? Y yo, al menos yo sí me acuerdo que le dije que sí.
Y a todo dije que sí. Y no me arrepiento de haberle dicho que sí. Pero luego, pues como dijo Joel, a veces muchos dijimos esas promesas sin entender lo que implicaban. Y bueno, nos casamos, ¿sí? Y vino pues la luna de miel, ¿verdad? Maravillosa. Digo, para los que tuvieron luna de miel. Nosotros no tuvimos ese privilegio o esa bendición inicial, no había con qué. Muy difícil la situación, pero estábamos felices. Algo que yo siempre he admirado de mi esposa es que dice, es que a mí no me interesa si me llevas a cenar a un gran restaurante, lo que me interesa es estar contigo. Y bueno, nos casamos, yo no tenía dinero para traerla a un lugar como este, nos quedamos ahí en Guadalajara. Pero fue maravilloso, fue hermoso. En Proverbios 5:15, en la versión Dios habla hoy, miren lo que dice aquí respecto a la exhortación de Dios para gozarnos con nuestra esposa. Dice en esta versión, Proverbios 5:15, bebe solo el agua de tu propia fuente y no permitas que tu agua se derrame por las calles. Este es un eufemismo, ¿sí? Que se refiere a no andes tirando. Hay una versión que lo dice muy claro, que dice, no andes regando tu semen por todos lados, así dice. Entonces, este es un eufemismo para que solo sea la relación con tu esposa. Por eso dice, bebe el agua de tu propia fuente y no permitas que tu agua, que ese es el eufemismo, se derrame por las calles. Dice el versículo 16, no te conviertas en papá de niños nacidos fuera de tu casa. No tengas hijos que otros van a criar. Ellos deben pertenecerte solo a ti. Así que sé feliz con tu esposa. Disfruta a la mujer con la que te casaste de joven. O sea que nos habla a los que ya estamos entrados en años, pero a los que están casados también, por supuesto. Y luego dice, hermosa gacela encantadora, que sus caricias te satisfagan por completo, que su amor te apasione para siempre. Y esto habla precisamente del matrimonio, del gozo del matrimonio, gozo que quizás algunos ya perdieron ese romanticismo, pero tenemos que luchar para recuperarlo. Ya hablaremos más sobre eso. Hay que luchar para recuperar ese romanticismo del principio. Jesús se quejó de aquella iglesia, de aquellos cristianos en Éfeso que habían dejado su primer amor, ¿se acuerdan? Habían dejado esa calidez, esa frescura del primer amor y Jesús se los reprochó, ¿sí? Y quizás hay esposas que pueden estar reprochando a algunos esposos, pues que ya perdieron eso, pasaron los años y lo perdieron, ¿sí? En Proverbios 18:22 hay es un proverbio que contiene algo muy hermoso y se los quiero compartir. Dice, el que haya esposa, halla el bien. Bueno, todos aquí ya hemos hallado una esposa, pero dice que el que la halla el bien. Y luego viene una promesa, y alcanza la benevolencia del Señor. Ahora, yo quiero enfatizar un poquito aquí donde dice, el que haya esposa, bueno, ella ya la encontramos, pero yo quiero enfatizar un poco en la frase, halla el bien. Porque hallar el bien viene de un término hebreo que habla de algo que es bueno, muy bueno. Habla de cosas muy buenas para el esposo, pero también para la esposa, como consecuencia. Habla de, cuando se usa la palabra hebrea como un adverbio, que es el caso aquí, halla el bien significa, tiene múltiples significados, entre otros es abundancia. O sea, hallamos abundancia de amor, abundancia de todo lo que Dios diseñó para que nosotros encontráramos. Pero como
es con una persona que es distinta a nosotros, ahí es cuando se empieza a complicar el asunto. Pero de entrada dice Dios que hallamos abundancia, también significa aceptación.